el Bhagavad Gita. El día de ayer hemos llegado a un verso que es clave en el Gita. Tadvidi pranipatena pariprashanam svaya upadechanti satyanam gyaninas tattvadarshana. Tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual fidedigno, inquiere sumisamente de él y ríndele servicio. El alma autorrealizada puede impartirte el conocimiento porque ha visto la verdad. Aquí es importante aclarar algo, y justo hubo una pregunta de Isabel después de la clase. ¿Qué es lo que pasa antes de que uno encuentre a ese maestro espiritual? Hay una preparación preliminar, hay una guía preliminar. A todos aquellos que a uno le van mostrando el sendero, se les conoce como Vartma Pradakshaka Guru. Vartma quiere decir una senda. No necesariamente son personas que están autorrealizadas, pero son personas que dan ayuda para obtener eso. Y también son las personas que facilitan las escrituras, por ejemplo, las personas que distribuyen libros trascendentales. Porque el primer nivel de fe, aunque no es muy firme en términos teóricos, se llama Komala Shraddha, que es la fe que viene del estudio de las escrituras. No es una fe tan fuerte como la de haber encontrado un sadhu genuino, pero es necesaria para los aspectos preliminares. Entonces, hay una parte preliminar en la preparación de un devoto. Haribol, perdón, está muy bajito el volumen, no escuchamos. Ya irá de todos, Hare Krishna. ¿Está muy bajo? Está perfecto, Prabhu, solamente que la madre debe tener cejuela. No. Todo volumen. Su micrófono debe estar. Estamos a máximo volumen. Parlante tiene que aumentar. Vamos a arreglar. Ya, ok. No toques aquí. Bueno, entonces estamos hablando de esto, que el Komala Shraddha es entonces una fe inicial que puede venir del estudio de las escrituras o de algún acercamiento a la verdad. Porque se necesita estar informado. Alguna vez Prabhupada decía el ejemplo del oro, que dice, bueno, busque oro, pero primero tienes que saber qué es el oro. No es que uno va directamente así con su pala o su picota o algo y empieza a cavar para buscar oro si no sabe qué es el oro. Entonces las escrituras nos dan este respaldo de conocimiento necesario para poder diferenciar las cosas. Entonces este avance en el conocimiento es necesario incluso para poder reconocer al maestro espiritual una vez que nos encuentra con un maestro espiritual. Y hay muchos ejemplos de esto. Hemos dado en un momento el ejemplo que es un ejemplo clásico, el ejemplo de Bilvamangala Thakur. Bilvamangala Thakur era un brahman que estaba muy atraído por una prostituta que se llamaba Chintamani. Y de alguna manera fue ella, es una historia un poco más larga, quizás no entraría acá, a menos que en la parte de preguntas podamos extendernos. Pero fue esta prostituta la que primero
le enseñó el sendero a Krishna. Obviamente, él continuó su avance espiritual, pero incluso en la etapa de perfección, Bilvamangala Thakur escribió un libro que se llama Krishna Karnamrita, que era uno de los 5 libros favoritos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y el Señor Chaitanya Mahaprabhu glorificaba el Krishna Karnamrita y Bilvamangala Thakur, y en este libro él hace una dedicatoria a Chintamani. Entonces hay que entender que también depende de la ayuda que viene en el momento necesario, ¿sí? Ese es también otro concepto importante del servicio. Cuando uno necesita algo y recibe ese algo, entonces aprecia. Así que no es una cuestión de que cuando uno todavía no tiene un conocimiento básico, no va a poder hacer un avance hasta que encuentre un alma autorrealizada. No. Puede ir avanzando de acuerdo al estudio de las escrituras y de acuerdo a alguna guía preliminar que pueda recibir. De hecho, esta guía preliminar normalmente es como un año, por lo menos de acuerdo a la escritura que hemos citado antes, el Hari Bhakti Vilas. Uno debería, incluso encontrando un maestro espiritual que piensa que es fidedigno, el Hari Bhakti Vilas de Sanatana Goswami recomienda durante un año vivir con el Guru antes de aceptarlo y antes de que el Guru lo acepte a uno. Así que hay una relación mutua. Obviamente que estas cosas, y también lo hemos explicado en el caso de Srila Prabhupada, se hicieron algunas excepciones y funcionó a través de algunas recomendaciones, pero entonces hay un camino previo a la iniciación. Así que este verso, Krishna lo da, aunque él mismo está explicando a Arjuna. Uno podría decir, pero si el propio Ser Supremo está hablando, ¿por qué está hablando de que él tenga que buscar un guru? Es porque Krishna ha creado ese mecanismo, que es el mecanismo de acercamiento a través del agente, que es el sirviente de Krishna. Ahora vamos a ir a los siguientes versos. Entonces estamos en el capítulo 4, ahora el texto 35. Yagyatvana punarmoham evam yasyasi pandava yena bhutanya sheshani drashyakshatmani atomayi. Dice, y cuando tú hayas aprendido la verdad, sabrás que todos los seres vivientes no son sino parte de mí, que están en mí y que son míos. Aun cuando se te considera el más pecador de todos los pecadores, cuando te sitúes en la nave del conocimiento trascendental, serás capaz de cruzar el océano de las miserias. Oh Arjuna, tal como el fuego abrasador convierte la leña en cenizas, así el fuego del conocimiento reduce a cenizas todas las reacciones de las actividades materiales. No hay nada tan sublime y puro en este mundo como el conocimiento trascendental. Tal conocimiento es el fruto maduro de todo el misticismo y aquel que lo ha alcanzado disfruta a su debido tiempo del yo que está dentro de sí mismo. Un hombre fiel que está absorto en el conocimiento trascendental y que subyuga sus sentidos, pronto alcanza la suprema paz espiritual. Pero las personas ignorantes e infieles que dudan de las escrituras reveladas no alcanzan la conciencia de Dios. Para el alma que duda no hay felicidad ni en este mundo ni en el siguiente. Por tanto, aquel que ha renunciado a los frutos de su acción, cuyas dudas son destruidas por el conocimiento trascendental, y que está situado firmemente en el yo, no es atado por las obras, se refiere a la acción, el karma, o conquistador de riquezas. Por lo tanto, las dudas que han surgido en tu corazón debido a la ignorancia
habrán de ser cortadas con el arma del conocimiento, armado con el yoga o bharat, levántate y lucha. Así termina el capítulo 4. Y empieza el capítulo 5, que es Karma Yoga, acción en conciencia de Krishna. Se diferencia del capítulo 3, el capítulo 3 se llama también Karma Yoga, pero aquí en el capítulo 5 se está vinculando la acción con el servicio devocional. Dice lo siguiente. Arjuna dijo, oh Krishna, primero me pides que renuncie al trabajo y después me recomiendas de nuevo el trabajo con devoción. ¿Tendrías ahora la bondad de decirme en forma definitiva cuál de los dos es más beneficioso? El Señor bendito dijo, tanto la renuncia al trabajo como el trabajo en devoción son buenos para la liberación, mas entre ambos, el trabajo en el servicio devocional es mejor que la renuncia al trabajo. A uno que ni odia ni desea los frutos de sus actividades, se le conoce como aquel que es siempre renunciante. Tal persona liberada de todas las dualidades supera fácilmente el cautiverio material y se encuentra completamente liberada, oh Arjuna, el de los poderosos brazos. Solo los ignorantes hablan del karma yoga y del servicio devocional como diferentes del estudio analítico del mundo material, Sankhya. Aquellos que en realidad son eruditos dicen que quien se consagra bien a uno de estos senderos logra el resultado de ambos. Aquel que sabe que la posición alcanzada por medio de la renuncia también se puede lograr mediante el trabajo en servicio devocional y que por tanto ve que el sendero de la devoción y el sendero de la renuncia son uno, ve las cosas tal como son. A menos que uno se dedique al servicio devocional del Señor, la simple renuncia a las actividades no puede hacerlo feliz. Los sabios purificados por las obras devocionales alcanzan sin demora al Supremo. Aquel que trabaja con devoción, que es un alma pura y que controla su mente y sus sentidos, es querido por todos y todos le son queridos a él. Aunque trabaje constantemente, tal hombre jamás se enreda. Una persona con conciencia divina, aunque se ocupe en ver, oír, tocar, oler, comer, desplazarse, dormir y respirar, siempre sabe dentro de sí que de hecho no hace nada en absoluto. Pues mientras habla, evacúa, recibe, abre o cierra sus ojos, siempre sabe que únicamente son los sentidos materiales los que se ocupan en sus objetos y que ella está aparte de ellos. Aquel que ejecuta su deber sin apego, entregando los resultados al Dios Supremo, no es afectado por la acción pecaminosa, tal como la hoja de loto no es tocada por el agua. Los yogis, abandonando el apego, actúan con el cuerpo, la mente y la inteligencia, e incluso los sentidos, únicamente con el propósito de purificarse. El alma firmemente consagrada logra la paz impoluta porque me ofrece el resultado de todas las actividades, mientras que una persona que no está en unión con lo divino y que codicia los frutos de su labor, se enreda. Cuando el ser viviente corporificado controla su naturaleza y mentalmente renuncia a todas las acciones, reside felizmente en la ciudad de las 9 puertas, el cuerpo material, sin trabajar ni causar que se ejecute trabajo. Esta expresión Navaduare, que quiere decir la ciudad de las 9 puertas, es porque en este cuerpo tenemos 9 orificios, ¿no? Que son las fosas nasales, la boca, los ojos, los oídos, los genitales, el ano. ¿Sí? ¿Cuántos van? 9, justo. 7 en la cabeza y 2 abajo.
El espíritu corporificado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades ni induce a las personas a actuar. Tampoco crea los frutos de la acción. Todo esto lo ocasionan las modalidades de la naturaleza material. El Espíritu Supremo tampoco asume las actividades pecaminosas o piadosas de nadie. No obstante, los seres corporificados están confundidos debido a la ignorancia que cubre su verdadero conocimiento. Sin embargo, cuando alguien es iluminado con el conocimiento mediante el cual se destruye la nesciencia, entonces su conocimiento lo revela todo, así como el sol lo ilumina todo durante el día. Cuando la inteligencia, la mente, la fe y el refugio están todos fijos en el Supremo, entonces uno se limpia por completo de los recelos a través del conocimiento completo y procede así sin desvío en el sendero de la liberación. Y ahora hay otro verso muy famoso, bien citado por los acharyas. Vidya Vinaya Sampanne, Brahmane Gavi Hastini, Shuni Chaiva Sopakecha, Pandita Samadarshina. ¿Alguien quiere decir la traducción de ese verso? Que no se peleen, dice. Muchos quieren decir, pero bueno, vamos a leerlo de aquí para que no haya confusión. Dice, el sabio humilde en virtud del conocimiento verdadero, ve con visión de igualdad a un apacible y erudito brahman, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros. Aquí Prabhupada explica que a pesar que Krishna explicó en el anterior capítulo que él ha creado 4 clases sociales, que las hemos explicado brevemente, la persona que es consciente de Krishna ve más allá de eso y por eso no hace esa distinción. De esa manera está viendo a un paria, un comeperros, de la misma forma que ve un brahman, porque ve el alma y por eso tampoco distingue el alma que está dentro del cuerpo de un animal o de un ser humano, ¿no? Y eso es importante. Pero ese es un alma muy avanzada. Eso se refiere con Vidya Vinaya Sampanne, alguien completamente educado. Aquellos cuyas mentes están establecidas en la igualdad y la ecuanimidad ya han conquistado las condiciones del nacimiento y la muerte. Ellos son impecables como el Brahman y así ya están situados en el Brahman. Se debe entender que una persona que ni se regocija al obtener algo placentero, ni se lamenta al obtener algo desagradable, quien es inteligente de por sí y que no se confunde y conoce la ciencia de Dios, ya está situada en la trascendencia. Tal persona liberada no es atraída hacia el placer sensual material ni hacia los objetos externos, sino que siempre está en trance disfrutando el placer interno. De esta manera, la persona autorrealizada disfruta de felicidad ilimitada, pues se concentra en el Supremo. Las Escrituras dan algunos ejemplos de estas personas. Por ejemplo, se da el ejemplo de Ashtavakra. Ashtavakra, bueno, varios de los devotos ya han debido escuchar la historia de Ashtavakra, pero era un sabio que tenía un cuerpo deforme, tan deforme que tenía 8 partes de su cuerpo que estaban torcidas. Y Ashta quiere decir 8. Pero era una persona muy inteligente, entonces un rey decidió convocar a una reunión de sabios para que conozcan también a Ashtavakra. Entonces, en esta asamblea de sabios, cuando entró Ashtavakra,
los que estaban presentes ahí empezaron un poco a reírse por la forma en que él caminaba, que estaba completamente torcido. Y los que estaban ahí de alguna manera, ya sea con sus gestos, con sus palabras o sus comentarios o sus miradas, estaban como burlándose de la persona que estaba entrando ahí. Entonces, cuando empezó esta asamblea, el rey le dio la palabra a Ashtavakra. Y Ashtavakra dijo, bueno, me han invitado aquí a una reunión de sabios, pero he visto que solo han traído zapateros. ¿No? Y él dijo eso porque los zapateros solamente ven el cuero, trabajan con el cuero. Entonces, el juicio que habían hecho ellos era en base a la piel, a cómo estaba su cuerpo armado. Y después, bueno, uno de ellos dijo, pero por favor quisiéramos que nos resuelva este dilema. Hemos estado tratando de resolver hace mucho tiempo el análisis de este cráneo. Entonces trajeron una calavera, era un cráneo. Y queríamos saber si este era un hombre inteligente o no. Y entonces Ashtavakra cogió una paja y pasó la paja por el orificio de los oídos de la calavera. Dijo, no, este era un estúpido. ¿Cómo es eso? Dijo, no, a ese le entraba una cosa por una oreja y le salió por la otra. Así que, un imbécil. Ese era Ashtavakra. Pero bueno, eso hace relación al tema este que se vio de los sabios. De hecho, muchos de los sabios, incluso en nuestra sucesión discipular, por ejemplo, Jagannath Das Babaji, era parapléjico y tenía una edad muy avanzada. Por ejemplo, de hecho, su discípulo lo cargaba en su espalda en una canasta. No podía caminar por sí solo y era tan viejito, tenía como más de 110 años, que le ponían así como un palito de fósforo para que se abran sus párpados, porque si no se caían. Pero era tan iluminado que Bhaktivinoda Thakur, esta gran personalidad, quizás el Vaishnava más destacado después de los Gosamis, por eso se llama el séptimo Goswami, lo aceptó como su guru. Entonces, por eso uno no debe fijarse en estas cosas externas. Bueno, no es que uno no debe, sino que alguien que está avanzado ya no ve eso. Y también esto hace a una discusión que se generó en una clase previa. Porque si bien habíamos hablado de las diferentes características que tienen los cuerpos de varones y mujeres y su psicología y todo esto, muchas veces le preguntaron a Prabhupada y él decía que un devoto o una devota está más allá de este concepto. Entonces, cuando se habla de hombre o de mujer, no se está hablando de devotos, se está hablando de personas que no son devotos, porque los devotos tienen una visión más avanzada. Entonces, excepto que uno, claro, esté en una plataforma neófita y todavía necesite comprender las cosas como las comprende todo el mundo. Ahora continúa. Dice, tal persona liberada no es atraída hacia el placer sensual material ni hacia los objetos externos, sino que está siempre en trance, disfrutando el placer interno. De esta manera, la persona autorrealizada disfruta de felicidad ilimitada, pues se concentra en el Supremo. Una persona inteligente no participa de las fuentes de la miseria, las cuales se deben al contacto con los sentidos materiales. Oh hijo de Kunti, tales placeres tienen un principio y un fin, así que el hombre sabio
no se deleita con ellos. Ese es otro verso muy citado por los acharyas. Yahisam Sparshaya Boga, Dukayanaya Evate, Adiantavanta Kaunteyanate Shuramate Buddha. Si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y refrenar la fuerza del deseo y de la ira, uno es un yogi y es feliz en este mundo. Bueno, nos avisan que nos quedan 10 minutos, vamos a ver un poco más. Aquel cuya felicidad es interna, que es internamente activo, quien se regocija dentro de sí y está iluminado dentro de sí, es en realidad el místico perfecto. Él está liberado en el Supremo y en última instancia alcanza al Supremo. Aquel que está más allá de la dualidad y de la duda, cuya mente está ocupada dentro de sí, quien siempre se afana en procurar el bienestar de todos los seres conscientes y que está libre de todo pecado, alcanza la liberación en el Supremo. Aquellos que están libres de la ira y de todos los deseos materiales, que son autorrealizados, autodisciplinados y que constantemente se esfuerzan por la perfección, tienen asegurada la liberación en el Supremo en un futuro muy cercano. Excluyendo todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la vista concentrados en el entrecejo, suspendiendo los alientos que entran y salen dentro de las fosas nasales, controlando de este modo la mente, sentidos e inteligencia, el trascendentalista se libra del deseo, del temor y de la ira. Quien siempre está en este estado seguramente se encuentra liberado. Y ahora viene este verso que es muy famoso, que Prabhupada lo utilizó en su explicación de lo que es la fórmula de la paz. Hay un libro que se compiló, que es una conversación que tuvo Prabhupada con los Beatles. Y dice así: Bhoktaram yagyatapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutaram gyatpamam shantim richati. Los sabios, conociéndome como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses y el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, logran el alivio de las angustias, de las miserias materiales. Así que se explica que estas son 3 condiciones sine qua non para tener paz. Primero, reconocer que Krishna es el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades. Después, que Él es el Ser Supremo, Señor de todos los planetas y Señor de los semidioses. Y la tercera cosa, que es benefactor y bienqueriente de todos los seres vivientes. Esos logran el alivio de las angustias y las miserias materiales. Y aquí dice, alcanzan la paz. Shanti es paz. Shanti Richati.